Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en los libros de Salmo, capítulo 25, versículos 4 y 5, y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que seas nuestro director. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía. Envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Y es que hoy este dichoso programa tiene el placer de invitar a dos personas, mi compañero de cabina Alexander Maldonado y a Elianis Castro, quien recién cumplió tan solo 23 añitos y que cada día se quiere involucrar más y más con las cosas de Dios. Así que bueno, demos entonces el paso a mi amiga Elianis para que luego el compañero Alexander dé su saludo. Gracias, querido hermano. Gracias por haberme permitido este momento de compartir con ustedes y también con nuestro hermano Alexander. De verdad que esta es una experiencia nueva para mí y de verdad que espero que esto se vuelva a repetir. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, bienvenida al team de la radio. Espero que la experiencia sea grata. Sabemos que sí va a ser así, ¿verdad, Richard? Así es. Y queridos oyentes, de verdad que un placer volver a estar con ustedes. Luego de haber estado ayer un ratito allí en Palabras de Vida, ahora aquí compartiendo en tu nombre, comenzamos. Esperemos que este repaso de esta lección de esta semana sea de bendición para todos los que están escuchando. Así que bueno, Richard, vamos a arrancar. Tu turno al bate. Primero, antes, ¿verdad? Quisiera saber si mi amiga Elianis Castro tiene algún saludo especial, a alguien especial allí en su vida, ¿no? Bueno, de verdad ahorita no sé quién estará ahorita escuchándome, pero quisiera mandarle un saludo a mi madre, a mi esposo Dionis y a mi querida suegra María, que no sé si me estará escuchando, pero bueno, quiero mandarle un saludo y bendiciones. Así es. Hermano Alexander, Dígame. ¿algún saludo usted por allá? Mi madre, que seguramente está en sintonía y seguramente ahorita dentro de un ratico te va a mandar un saludo, pues a mi familia, a los hermanos de nuestra iglesia, nuestros queridos hermanos, y a todos esos oyentes que nos están escuchando, que hoy está comenzando esta semana, el día lunes, y que esta semana sea llena de bendiciones abundantes para todos, que nuestro Dios les regale preciosos días en donde su amor, su paz, su bendición esté siempre con todos ustedes en sus hogares. Así es. Bueno, yo quisiera enviar un saludo muy especial a todos los que me recibieron en la campaña Jesús es el poder de la esperanza. Todos allí en Ciudad Socialista y en Los Cocos de Caucagua, hermano Alexander. Fíjese que hubo una campaña gloriosa donde se manifestó allí la presencia de Dios. Allí estaba el amigo Alirio Olivares, Orlando Delgado, Petra Silva, Yulimar Serrano. Y es que vivimos esa experiencia religiosa llevando almas a Cristo. Quedé pues enamorado de la iglesia de Los Cocos, tan enamorado que este miércoles estaré allí nuevamente visitándolos
Y el día jueves en la mañana, a las 5 de la mañana, haremos un amanecer con Cristo. Dios le bendiga a todos allá. Apreciado oyente, recuerda el nombre del folleto que estamos repasando. En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. La semana pasada repasamos Jesús, el sacrificio perfecto. Y hoy estudiaremos la lección número 10, titulada Jesús abre el camino a través del velo. Y es acá entonces cuando empezamos a ver que Hebreos presenta a Jesús como nuestro precursor y representante. A través de él podemos llegar a Dios. Esto estaba representado en el santuario, en sus servicios, en sus festividades. Al estudiar su tipología, podremos comprender más plenamente la labor que Jesús, desde su ascensión, ha estado realizando por nosotros ante el Padre en el santuario celestial. Y es acá cuando, apreciado oyente, tienes que saber que Dios es un Dios que llama. Dios es el que aprecia al ser humano, el que llama al ser humano. Pero desde que el ser humano se apartó de él, se fue por el pecado, Dios lo llamó. En el jardín del Edén se les apareció desde Génesis hasta Apocalipsis, y allí en el jardín del Edén vimos cómo cuando fue llamado, en el momento que ya ellos vieron que estaban desnudos, Alexander, Dios lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaban? No, Dios sabía dónde estaba, pero vamos a observar. Si leemos la Biblia, que desde Génesis hasta Apocalipsis, verás que Dios es un Dios que llama. Porque, apreciado oyente, si un día tú o yo nos perdemos, no será porque Dios nos abandonó. No, Dios te ama. Haga lo que hagas, Dios te ama. Y porque te ama, porque te aprecia, porque te quiere, te llama. Y te llama de una manera y te llama de otra manera. Así que aquí vamos a leer el llamado de Dios a Israel, registrado allí en el Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Y es un llamado especial, es un llamado a través del cual este pueblo de Israel, que fue un pueblo muy desobediente, ¿cierto, hermano Alexander? Sí, señor. Un pueblo muy desobediente. Y a pesar de que una y otra vez faltaban y pecaban, allí estaba Dios llamándolo. Y dice lo siguiente, Éxodo 19, capítulo del 3 al 6. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. A mí me encanta cuando la Biblia dice esta expresión, ahora pues. Y es como un llamado, ¿verdad? Un llamado de atención. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Imagínate, hermano Alexander y Eliani, la forma en la cual vemos ese llamado. Y es que aquí Jesús está abriendo el camino a través del velo. Sabemos que el pecado nos llevó lejos de Dios, ¿cierto, mis hermanos? Claro. El pecado nos apartó de Dios. Y lejos de Dios, ¿qué podremos hacer? Ahora, en esta lección veremos que Cristo vino a este mundo. Él asumió nuestras injusticias. Él pagó por nuestras rebeliones. Y con su sacrificio, con su muerte y con su resurrección, Él abrió el camino para regresar al Padre, sin velos, sin obstáculos, sin dificultades. ¿Qué nos opina allí, hermano Alexander?
Mira, a mí me llama muchísimo la atención, Richard, Elianis y amigos que nos están escuchando, el título de la lección de esta semana, porque fíjate que dice, Jesús abre el camino. Claro, ahí dice, Jesús abre el camino a través del velo, pero yo me enfoqué en esa expresión, Jesús abre el camino, y estuve investigando ayer toda la tarde en la Biblia diferentes eventos y circunstancias en donde se ve cuando Jesús es el autor de abrir o cerrar. Y de verdad que me encontré cosas maravillosas. Por ejemplo, puedo compartir con ustedes un evento que sucedió en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 3, no sé si recuerdas, Richard, Elianis y amigos que nos están escuchando, cuando hay unos apóstoles del Señor que eran Pedro y Juan y ellos participan en la curación de un hombre que era cojo. Luego que esto ocurre y el hombre ya está sano y comienza a caminar y todo aquello, entonces viene en el capítulo 4, en el siguiente capítulo, ellos dos son llevados ante el concilio de Jerusalén. Y allí dice, voy a empezar a leer desde el versículo 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, nada más y nada menos que la crema innata de la iglesia en ese tiempo, ¿no? O sea, los gobernantes religiosos de la época. Y entonces dice que toman a Pedro y a Juan y los ponen en el medio y les preguntan, ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, en el nombre de quién sanaron ustedes a este cojo que estaba allí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, gracias a él, este hombre está hoy en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra que por ustedes es reprobada, pero que ha venido a ser la cabeza, la columna vertebral de este edificio. La piedra del ángulo es Jesús. Y entonces quería llegar con todo esto, era este versículo que voy a leer ahora. Por eso es que me llama la atención cuando el título de la lección dice que es Jesús quien abre el camino. Porque aquí dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. O sea, Jesús es el único que puede abrir el camino o cerrar el camino. Así es, hermano Alexander. Bueno, es interesante el versículo para memorizar del repaso de esta semana. Y dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, ¿verdad? El que está allá en el cielo, sino en el cielo mismo, para representarse ahora por nosotros ante Dios. Amiga Eliani, acá, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, dice que cuando los discípulos regresaron del monte de los Olivos en ese momento, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos de gozo y de triunfo, ¿verdad? Su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre con una absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente a sus oraciones. Aunque seguían en el mundo atacados por la fuerza de mal, en todo ese momento estaba ahí el pecado atacando mucho, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido para prepararles un lugar. Ok, interesante. Vamos a ver cómo Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3, nos dice cuál es ese lugar, ¿no? Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
si así no fuere, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Gloriosa esperanza, mis hermanos. Gloriosa esperanza, apreciado oyente, porque aquí dice que Él vendrá otra vez. ¿Y para qué? Bueno, y dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabían que Jesús era el capitán de su salvación, ¿verdad? Que Dios era el único que podía abrir ese camino hacia la patria celestial mediante su sangre. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de los hebreos. Marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Finalmente, lo más importante es que la ascensión de Jesús marca el momento en que se estableció ese nuevo pacto que brinda los medios necesarios para poder acercarnos más a Dios con valentía mediante la fe. Es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con mucha confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. Así es, Eliani, es un privilegio para nosotros acercarnos con esa confianza. Pero ¿cómo podríamos nosotros acercarnos si Jesús no hubiera abierto el camino a través de ese velo? Y es acá, mis apreciados compañeros en cabina, cuando vamos a comenzar la primera parte del repaso de la lección titulada Jesús ante el Padre. ¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros llegar a Dios? Hebreo capítulo 9, versículo 24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El versículo para memorizar. Muy bien, y es entonces cuando vemos que 3 veces al año debían los israelitas presentarse ante Dios en el santuario. Estas festividades apuntaban a momentos específicos en los que Jesús, nuestro representante, se debía presentar ante la presencia del Padre en nuestro lugar. Y sabes, estos se denominaban fiestas de peregrinación y habían 3 tipos de fiestas. Fiestas de las semanas, denominadas Pascuas, ¿verdad? Fiestas de las primicias, de que se denominaban Pentecostés, y fiestas de la cosecha, que se denominaban cabañas. Entonces, en estas diversas fiestas habían características específicas. Por ejemplo, apreciado oyente, la fiesta de la semana, ¿qué sucedía? Jesús murió el día en que se sacrificaba la Pascua. Es así, en el momento del sacrificio vespertino. Y como dice Juan capítulo 18, versículo 39. Respecto a esta situación que estamos hablando de la fiesta de las semanas. Y dice, les dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, no hallo en él ningún delito. Es allí cuando vemos entonces el versículo interesante que dice 18:39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Era allí el momento en el cual estaban mencionando la fiesta de las Pascuas. Y es que habían un sacrificio en la Pascua, soltaban un reo. Y en ese momento ellos, recordando la historia, hermano Alexander, Eliani, ellos decidieron por Barrabás. Ahora, Lucas capítulo 23, versículo del 44 al 46, nos dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Será que en ese momento Jesús estaba abriendo el camino a través del velo? ¿Qué opina, hermano Alexander?
Fíjate, Richard, que me hiciste recordar que casualmente el primer programa de Palabras de Vida que yo hice aquí en la radio, cuando yo me estrené, trató de ese tema, del tema de Jesús y de Barrabás. Y en aquella oportunidad nosotros vimos cómo este hombre, este ladrón, que obviamente una persona que se dedica a la vida delictiva, una persona antisocial, no es querida por la gente, o sea, la persona lo rechaza, ¿no? Mira, aléjense de él, no queremos nada que ver con él, está metido en vicios, en problemas, es una persona que se ha dedicado a la delincuencia y entonces nadie lo quiere, nadie tiene nada que ver con él. Pero vemos como Cristo, y tú lo acabas de decir, Richard, a una persona que el hombre, el mundo rechazaba, Cristo lo recibió y le abrió el camino. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo ese título precioso que le pusieron a la lección, Jesús abre el camino a través del velo, se cumple en la persona de Cristo de una manera impresionante con cualquiera. Igualmente pasó en el caso de María Magdalena. Ajá, así es. Venían, entonces la rechazaban, la señalaban porque era una mujer de la mala vida, se había dedicado a la prostitución, esto y aquello. Y entonces, bueno, hay que apedrearla, hay que acabar con ella. Y entonces Jesús les dice, bueno, ¿y acaso alguno de ustedes está libre de pecado para que lance la primera piedra? Y entonces cuando ella y él ve que todos se van, entonces él le pregunta a la mujer, mira, ¿y qué pasó con los que te condenaban? No, Señor, se fueron. Bueno, yo tampoco te condeno, te abro el camino de la salvación. Amén. Pero eso sí, a partir de ahora te doy un consejo de amor. Apártate del pecado, no peques más. Y entonces aquí vemos, y quiero terminar de mencionar el versículo de lo que estábamos hablando en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Cristo es el que abre los caminos, queridos oyentes. Así es, apreciado hermano. Y me hiciste recordar también otro pasaje bíblico que lo voy a mencionar ahorita a continuación, por voz de Eliane. Y fíjese que, ¿cómo llegar a Dios? Jesús ante el Padre, en esta parte de la lección, número 1, dice Jesús ante el Padre. Y es que en la fiesta de la semana, Jesús resucitó el día que se presentaba la gavilla mecida, o sea, la primicia, y se presentó ante el Padre para recibir su aprobación. Y es allí cuando voy a citarte Juan capítulo 20, versículo 17. Dice así, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y es interesante, la primera persona a la cual se le aparece Jesús es a María. Y entonces le dice estas palabras, mira, no me toques, pero dile a ellos esto, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Interesante, ¿será que si él estaba subiendo, está abriendo el camino, hermano Alexander? Bueno, imagínate, incluso Richard me haces acordar también, que esto es impresionante, mira, la Biblia, cómo se explica ella solita, y sabes que en el libro de Apocalipsis, para responder esa pregunta de que si será Jesús el que abre el camino, ya leímos que la única manera de llegar al Padre, ahí lo dice Juan claramente, es a través de él. Pero mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículos desde el 17 hasta el 19. Allí, esta Biblia que yo tengo tiene esto está escrito de tal manera que las frases que salen en rojo dicen que Jesús está hablando. Es decir, toda la Biblia tiene sus letras negras, pero hay frases que salen en rojo. Y allí está indicando que Jesús está hablando. Entonces él dice, no teman, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave, dice Cristo. O sea, tremendo. Es Cristo el que tiene la llave para abrir o cerrar el camino. Y el mismo Apocalipsis en el capítulo 3 lo confirma. Allí
en el versículo 7, mira lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, refiriéndose a Cristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué te parece, Richard? O sea, si Cristo te abre la puerta y tú te mantienes en sus caminos, nadie te puede cerrar esa puerta. Pero si tú eres una persona que decidiste rechazar a Cristo y Cristo te cierra la puerta, nadie te la podrá abrir. Sí, es interesante que acá en estas fiestas de peregrinación había también una fiesta denominada Fiesta de las Primicias. Y es que tras su ascensión, Jesús fue exaltado, inauguró el santuario celestial y envió al Espíritu Santo de Dios. En Hechos, capítulo 2, versículo 33, ¿cómo dice, amiga Eliani? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Interesante, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que no solamente en el momento en que Él asciende es exaltado por el Padre, sino que también Él entra en lo que sería el santuario celestial y Él envía acá a nosotros al Espíritu Santo de Dios. También había una fiesta denominada Fiesta de la Cosecha. En su segunda venida, Jesús nos llevará al lugar que nos prepara. Y ya lo leímos anteriormente en la cita. Y nos presentará ante Dios. Y es así cuando entonces en Juan capítulo 14, versículo del 2 al 3, dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En realidad, aquí se responde una pregunta interesante con todo esto que hemos hablado. ¿Qué sucedió después que Jesús resucitó? Y es que, ya lo hemos dicho muchas veces, el santuario de Israel en la tierra era apenas una réplica del santuario celestial. Cuando Dios le dio la orden a Moisés para verificar un santuario, le mostró el ejemplo, el molde, el modelo del santuario celestial. Entonces, aunque para la mente humana le resulte difícil imaginar qué hay en el santuario celestial allá en el cielo, pues eso es lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos. Se afirma que categóricamente que hay un santuario celestial, y cuando Cristo resucitó, Él subió a ese santuario. Y así lo dice Hebreos 9:24. Lo repito nuevamente, el versículo para memorizar de esta semana. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Diríamos entonces, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Diríamos entonces, llevando una ofrenda. ¿Pero cuál era esa ofrenda? ¿Era algún animal, hermano Alexander? Mira, en el tiempo del Antiguo Testamento se menciona allí que ese animalito que debía ser ofrendado, que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precisamente era un corderito. Y lo más interesante de esto es que se exigía a los israelitas que este cordero fuera sin mancha y arruga. Así es. Porque el Señor Jesús fue un hombre sin pecado. Sin pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ofrenda era su propia sangre, perfecta. Por eso nuestra salvación está segura en Dios. En todo esto hay algo muy significativo. Jesús abre el camino a través del velo. Apreciado oyente, ¿estás con Jesús? Tienes que saber que Él es el único camino que te va a conducir a la salvación eterna. Muy bien, entonces ya para continuar con la segunda parte
del repaso de la lección, la invitación de Dios. Y es que acá en esta invitación de Dios vemos que a veces el ser humano tiene miedo de entrar ante su presencia. Pero veamos qué nos dice Elianis al respecto. La invitación de Dios. Quiero mencionar esta cita bíblica que se encuentra en Hebreos 12, del 18 al 21. Déjame yo leértela, Elianis. Dice acá: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Es por ello que se ve que en el monte, el hecho de que Dios tuviera allí su presencia, ¿no? Aquí menciona unas trompetas. El pueblo de Israel pues tenía miedo de entrar ante su presencia. Bueno, aquí nos hace una pregunta que dice: ¿cuál fue la experiencia de Israel en el momento ahí en el Sinaí? Dice: cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una relación personal e íntima con ellos. Él dijo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las águilas, yo os he traído a mí. En Éxodo 19, 3, 4. Se encuentra lo que acabas de leer. Así, a través de Moisés, Dios dio las instrucciones necesarias con el fin de preparar a ese pueblo para encontrarse con él. El pueblo primeramente necesitaba consagrarse. Quienes ascendieron sin preparación morirían en ese momento. Sin embargo, una vez que el pueblo se preparó durante 2 días, entonces cuando sonara largamente la bocina, al tercer día Dios instruyó al pueblo: subirán al monte. Y en Éxodo capítulo 19, versículo 13 dice: no lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Interesante, ¿no, hermano Alexander? Sí, señor. Fíjate, Richard, yo ahorita estoy aquí meditando sobre el tema que estamos hablando. Tú mencionabas hace un rato el capítulo del Evangelio según San Juan 14, donde el Señor dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y Él dice que cuando Él se fue, Él fue a preparar esas moradas para sus hijos. Y esas moradas están disponibles para todo aquel que crea en Él y Amén. todo aquel que le entregue el corazón. O sea que ahí nosotros vemos también de una manera indirecta cómo Jesús abre ese camino hacia el cielo a los seres humanos cuando les asegura que allá en la casa de su Padre hay muchas moradas disponibles para todo el que quiera. Sin embargo, después cuando vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis nos dice que allá, ¿verdad?, donde están esas moradas, Apocalipsis 21 y versículo 27 dice: no entrará en ella. O sea, vimos en Juan que está disponible para todos, para todo el que quiera, pero dice que hay alguien o algunos que no van a entrar. O sea, en este caso ya Jesús no abre, sino que cierra. ¿A quién se la cierra? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentiras, sino solamente los que se hallen inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto me recuerda, Richard, 2 eventos de la Biblia. Obviamente hay muchos más, pero me recuerda 2 eventos específicos. Uno está mencionado en Génesis capítulo 7, versículo 16, cuando el evento con el arca de Noé, luego que Noé pasó 120 años haciéndoles llamados en el nombre del Señor a la gente, y la gente no quería escuchar y se burlaba de Noé: tú eres un loco, yo no sé qué cosa. Dice que cuando Noé entró en el arca con su familia, fue Jehová que le cerró la puerta del arca. Interesante, así que en este momento, cuando hablamos de la invitación de Dios y cuando estamos entonces mencionando
que quienes ascendieron sin preparación morirían. Sin embargo, una vez que el pueblo preparó durante 2 días, se estaban preparando allí. Entonces, cuando sonó la trompeta largamente, al tercer día dice que Dios instruyó al pueblo para que subieran al monte. ¿Y luego qué pasó, Eliane? Dice, querían que tuvieran la experiencia, la misma experiencia que tenía Moisés. Y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a Dios y comieran y bebieran en su presencia. Más adelante el pueblo reconoció que había visto la gloria de Dios y que era posible que Dios hablara al hombre y esté aún viva. Y es acá cuando en Deuteronomio capítulo 5, versículo 24 nos menciona, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Y luego, Eliane. Pero cuando llegó el momento, les faltó fe. Moisés explicó años más tarde, vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y es acá cuando en Deuteronomio capítulo 5:5 nos menciona, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Esto es interesante, ellos tuvieron miedo de entrar ante la presencia de Dios. En lugar de eso, le pidieron a Moisés que fuera su intermediario. La manifestación de la santidad de Dios en el monte de Sinaí debía señalarle al pueblo a temerle o respetarlo. El temor de Dios conduce a la vida y la sabiduría y la honra. Y es acá cuando en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 nos dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales apedrearán para temerle todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñanzas a sus hijos. O sea, ellos iban a escuchar las palabras de Dios y tenían que aprenderla para que ellos la cumplieran todos los días que estuviéramos aquí en la tierra, pero también ellos tenían un mandato de Dios que era enseñársela a todos sus hijos. Allí también aprenderían que Él es misericordioso y compasivo. Por lo tanto, aunque Dios quería que el pueblo de Israel se acercara más a Él, el pueblo se asustó y le pidió a Moisés que fuera Él su intermediario en ese momento. La descripción que hace Hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés les hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro, y cuando temía encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. Acá entonces en Deuteronomio capítulo 9, versículo 19, dice respecto a esta situación, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Glorioso Dios, glorioso porque aún y cuando sabe que estamos en pecado, inmersos en pecado, Él aún está dispuesto a escucharnos. La reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. Y es acá cuando surge una pregunta, oyente. ¿Por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Sin embargo, ¿de qué manera se nos exhorta que debemos acercarnos? Pienso que, querido hermano Richard, que Dios no hace el llamado y la invitación a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí como pudimos ver, así como Dios le hizo ese llamado a ese pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaban de poca fe. Sé que cada uno de nosotros a veces nuestra fe está baja, pero Dios es el único que puede aumentarla. Dios es el camino. Él abre nuestro camino cada día. Así como nos invita a seguirlo, a buscarlo, Él nos hace esos llamados en momentos de dificultad, de problemas.
Él es el único que puede solucionar todo eso. Así es, Eliani. Muy preparada la muchacha, hermano Alexander, ¿ah? Ya con eso entramos a la tercera parte de nuestro repaso de esta lección de esta semana, titulada La necesidad de un velo. Un velo impenetrable, hermano Alexander. Ok, un velo impenetrable. Tú sabes que eso me hace recordar que ese santuario que el Señor dice que es figura de uno que es real, que está en los cielos, este, allí eso no era como diríamos nosotros aquí en criollo, una guachafita, pues no es que ahí todo el que quería entraba y hacía lo que quería, no. Así Allá es. habían unos pasos y habían una liturgia y algo era de respeto, porque ahí se manifestaba la presencia de Jehová. Y entonces habían ciertas normativas, ciertas reglas, ciertas leyes que los sacerdotes y los sumos sacerdotes y la gente del pueblo debía cumplir para cubrir todos los procesos de ese santuario, que al final de cuentas es lo mismo que nosotros hoy en día, como hijos de Dios, debemos hacer. Nosotros debemos acercarnos a Dios, no así como, bueno, aquí estoy yo y yo soy... No, 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 o sea, hay algo que debemos hacer primero y se habla de reconocernos nuestra condición caída y pecaminosa, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón, apartarnos de toda clase de mal, consagrar nuestras vidas a Dios. Viene la parte de aceptar a Cristo como el Salvador personal en nuestras vidas, que ahí representa el sacrificio del Cordero en el altar. Viene la parte del bautismo, cuando reconocemos públicamente que nosotros ya le hemos entregado la vida a Cristo, morimos al viejo hombre, nacemos de nuevo, que eso representaba en aquel tiempo la fuente de agua donde se lavaban las manos. Luego entramos al lugar santo, y allí está la mesa de los panes, y en cierta manera todas estas figuras representan muchísimas cosas que son interesantes de estudiar, pero haciendo así como un resumen cortico por el tiempo, de esos panes debemos alimentarnos todos los días, que es la palabra de Dios. También estaba allí el altar del incienso, donde subía ese humo hacia el cielo que representa nuestras oraciones. Nosotros debemos ser personas de estudio de la palabra, de oración, de consagración, porque si nosotros no vamos cumpliendo estas etapas, Richard, y Así. incluso fíjate que en muchas partes del Antiguo Testamento Jehová decía, bueno, congréguenme al pueblo para que se presente frente a mí, pero antes de que lleguen a mí, tienen que decirles, miren, lávense, conságrense, ayunen, oren, quítense todas las joyas, las prendas, o sea, había un ritual que había que cumplir, porque a Dios hay que acercarse con respeto y con santidad y con verdad, o sea, con un corazón sincero, porque no nos estamos acercando a cualquiera, nos estamos acercando a la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, es que aparece ahí ese velo, o sea, si tú no cumples estos requisitos, este, Dios no va a permitir que tú entres. De hecho que lo dice el Señor, lo vimos hace un rato, nadie vendrá al Padre sino a través de mí. O sea, y si tú pretendes llegar a Dios así, como que aquí estoy yo y yo paso, no, mira, ese velo para ti está cerrado, esa puerta para ti está cerrada. Dios te abre su corazón y te abre tu vida, pero cuando tú eres una persona realmente sincera, que ama a Cristo, que ama sus caminos y que se da cuenta de tu pecaminosidad y dice, no, Señor, mire, yo quiero que usted me limpie, yo quiero que usted me... Y ahí es que vamos a poder llegar. Así es. Entonces, la necesidad de un velo impenetrable. Y, amiga Eliani, ¿qué nos dice Levítico 16:2? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propositorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así es. Entonces, fíjese, hermano Alexander, que acá lo está diciendo la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, usted lo va a aceptar, hermano Alexander. Por supuesto. Entonces aquí dice, dile que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No todo el tiempo. Y es que en los tiempos de Israel, el velo era una necesidad. ¿Por qué?
porque era un símbolo de protección. Después de el incidente del becerro de oro, hermano Alexander, ese incidente en el cual la gloria de Dios casi fulminó al pueblo, no por causa de que Dios los quería castigar fulminándolo, no, sino porque su santidad era tan pura, tan limpia, que el pobre ser humano pecador no podía resistir la presencia de Dios. Entonces, para que el pueblo no muriera, Moisés tuvo que hacer algo, y era que se llevó el tabernáculo, se lo tomó y lo colocó lejos del campamento. Pero después Moisés intercedió por su pueblo. Yo recuerdo que hay una parte en la Biblia, hermano Alexander, donde incluso muestra la oración que Moisés hizo ante Dios. Una oración donde pues, y aquí vemos que Moisés es símbolo de Jesucristo. Moisés intercedió por ese pueblo santo, por ese pueblo seleccionado, por ese pueblo que también era pecador. Y entonces, ¿qué pasó? Luego que Dios los perdonó, entonces Moisés trajo de vuelta el tabernáculo en medio del pueblo. El tabernáculo se colocaba, hermano Alexander y Eliani, allí, en todo el centro del medio de todo aquel pueblo. Y aquel pueblo era distribuido de una manera organizada por tribus. Entonces, los levitas eran los que edificaban sus tiendas alrededor del tabernáculo para protegerlos, para proteger al tabernáculo, pero también para proteger al pueblo de la gloria de Dios. Esto es impresionante. Entonces, aquí observamos la figura, ¿verdad? Observamos que el velo en Israel era un símbolo de protección, pero cuando Cristo resucitó, apreciado amigo, apreciado oyente que estás allí, cuando Cristo resucitó y subió al cielo, atravesó el velo y llegó llevando la ofrenda de su propia vida. Y un día veremos nosotros a nuestro Padre cara a cara, sin velos. Este será un momento glorioso. Ya entonces, continuando con la cuarta parte del repaso de esta lección titulada El camino nuevo y vivo a través del velo. El camino nuevo y vivo. Y es acá cuando en Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 20 dice: por tanto, hermanos, ahora podemos entrar con entera libertad en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Y es que aquí la palabra de Dios lo está hablando claramente. Ahora podremos entrar libremente. ¿Y esto cómo pudo ser posible? A través de ese sacrificio, del sacrificio que Jesucristo hizo por el mundo entero, para rescatar al mundo del pecado, para dar un resultado a este glorioso plan de salvación que Dios instauró desde el principio. Así que Jesús no es solo el velo que permite que Dios more en nosotros, no. Él es el velo abierto que crea un camino nuevo, que nos da acceso a la presencia misma de Dios. Este camino nuevo, este es el nuevo pacto, concertado a través de la sangre de Jesús. Y como amiga Eliani nos lo dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Con respecto al velo, ¿qué nos dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Más claro imposible, apreciado oyente que nos escucha, y es que antes de la muerte de Jesús, Satanás estaba delante de Dios, estaba allí delante de Dios para acusarnos continuamente. Y en Zacarías capítulo 31, versículo 1, puedes encontrar esta versión de cómo este
enemigo de las almas va a hacer que tu mente se entenebrezca y te acuse, tú no puedes, mira que tú no vales nada, mira que qué te crees tú, y entonces te desvía de lo que verdaderamente es el plan original, que todo lo que respire alabe a Dios. Y como dice hermana Eliani, Zacarías capítulo 3 versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es decir, allí Satanás estaba acusando, diciendo, tú no puedes, estás perdido. Pero tras su ascensión, Jesús comenzó su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. Entonces Satanás fue arrojado definitivamente del cielo y Jesús se colocó ante el Padre, allí en ese sitio, no como nuestro acusador, no, sino como nuestro abogado defensor. Y allí, Eliani, Apocalipsis capítulo 12, en sus versos del 7 al 11, nos dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del dragón la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestros días y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Interesante, ¿no, hermano Alexander? Como lo dice allí clarito. Él los acusaba delante de Dios de día y de noche. Así que aquí vemos, Jesús es el camino, el nuevo camino y el vivo camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si leemos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, hermana Eliane. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Apreciado oyente, ¿qué invitación encontraste tú en este pasaje? ¿Qué reflexión en tu vida puede ocasionar el hecho de que Jesucristo, ese que se entregó a sí mismo para que tú fueses salvo? Y es que el hecho de que en Cristo yo hallo salvación para vivir, y el hecho de que las personas se encuentren distantes de Dios, eso me da mi tristeza. Tanta alegría que me ocasiona el hecho de que Cristo, hoy mi vida ha cambiado de una manera tan plena y hallo tanta felicidad con Cristo. Pero, Alexander, hay personas que no se dan cuenta que sin Cristo la vida es triste, es gris. Porque Cristo, apreciado oyente, abrió el camino nuevo, el nuevo pacto. Tú eres un pecador. Tú por ti mismo no puedes salvarte. Eso es lo que te dice Satanás. Cualquier cosa que te invente es como un trapo de inmundicia. Te dice Satanás, eres un trapo de inmundicia. Tu justicia no vale para salvarte, para nada. Por eso Cristo te dice hoy, no te desesperes, porque Él lo ha hecho todo por ti. O sea, somos salvos por gracia. Y es que Él abrió un nuevo camino, un camino vivo
a través del velo. Y aunque el diablo te acuse y te diga que mereces la muerte, no le hagas caso. No se lo hagas. Y te invito, apreciado oyente, a que leas el capítulo 3 de Zacarías completo, para que te des cuenta de cómo el diablo va a estar acosando tu vida, así como lo hizo con Josué. Por eso Jesucristo dice hoy es el día de salvación, hoy es el día de buena nueva, hoy es tu día. Ya con la quinta parte del repaso de la lección titulada Ellos verán su rostro, llegar a su presencia. ¿Qué nos dice? Bueno, Richard, esto es una promesa demasiado hermosa y preciosa. Antes de compartir mi opinión, bueno, ahora con respecto a tu pregunta, ese día en el cual nosotros podamos ya contemplar cara a cara el rostro del Señor, es el día más anhelado de todos nosotros los que creemos en Cristo, cuando Él venga a buscar a su pueblo y a llevarlo con Él a vivir para siempre en las mansiones eternas. Tú dijiste hace rato, Richard, una frase muy, muy hermosa que dice que ahora podemos entrar libremente, porque fue el Señor Jesús quien abrió ese camino. Eso a veces nosotros que ya, como tú decías hace un momento, ¿cómo puede haber gente que no comprenda esto, que rechace a Cristo, si a uno le produce tanto placer, gozo y alegría este camino? Y eso me hizo recordar unos pasajes de la Biblia. En Lucas, en el capítulo 13, dice desde el versículo 24 lo siguiente: esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia, y el padre de familia aquí es el Señor, es Jehová, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él los dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros los que hacen maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces, por eso es que la Biblia insiste tanto y siempre lo dice Richard, Elianis y todos nuestros oyentes: hoy es el día de buena nueva y hoy es el día de salvación, porque Cristo quiere que tú vengas a Él hoy. Y si recordamos la parábola de la gran cena que está en el capítulo 14 de ese mismo libro de Lucas, ahí también dice que este hombre, que es Jehová, hizo una gran cena e invitó a muchos, diciendo que la salvación está abierta. Por eso es que dice la lección de esta semana que Jesús es el que abre el camino a través del velo. La invitación está abierta para toda la humanidad. Pero ahí dice en esa parábola que unos comenzaron a decir: es que yo no puedo por tal cosa, es que yo no quiero por esto, es que a mí no me parece por lo siguiente. Y entonces, luego que eso pasó, entonces el Señor dijo: pues aquí hay lugar y mi invitación está abierta. Así que vayan por los caminos e inviten a todo aquel que consigan, no importa su condición, y tráiganlo. Y entonces ahí es donde vemos que el interés que tiene Dios de la salvación del hombre, pero es el hombre, hermano Richard, hermano Eliani, el que siempre anda poniendo excusas a Dios. Así es, llegar a su presencia. ¿Cómo podemos nosotros llegar a su presencia? Hebreo 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En contraste con la manifestación divina en el monte Sinaí, entre la oscuridad y la tiniebla, Pablo nos transporta a otra manifestación divina, gloriosa, llena de luz, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, el coro de los ángeles alabando. Dios en su trono haciendo justos a los primogénitos que compró con su sangre, y a Jesús nuestro mediador. ¿Sabe? Fuimos arrebatados de los lazos del enemigo, comprado a precio de cruz, a precio de cruz. Y la muerte en cruz es la peor muerte que puede existir.
Y no es solo una visión futura lo que está pasando aquí, lo que sucede acá en este hecho, ¿no? No, es una visión que apunta al momento en el que celebramos con Jesús la fiesta de las cabañas, de las cuales yo mencioné anteriormente. Y esa fiesta de las cabañas es, apreciado oyente, en el cielo mismo. Es un momento especial, es algo presente. Ya estamos allá, ya hemos llegado a la presencia de Dios, diremos. Tenemos allá a nuestro representante. Vivamos pues cada día caminando como viendo al invencible. Hermana Eliane, ¿qué nos puede decir acá con respecto a esta última parte, estudiar y meditar? La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Esta cita la encontramos en el libro de Conflicto de los Siglos en la página 479. Interesante. Surgen preguntas para los apreciados oyentes. Y es que el salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa era una pregunta que se hacía el rey David y que aparece en Salmos 42:2. ¿Cómo podemos tener la misma sed de llegar a la presencia de Dios? Y esta pregunta es para ti, apreciado oyente. ¿Cómo podrás tú tener esa sed de querer entrar en esa presencia de Dios, así como la anhelaba nuestro rey David, que fue un ejemplo no solamente para su pueblo, sino que es un ejemplo también para hoy en nuestros días? Hay otra pregunta y está formulada en lo siguiente: en un libro que se burla de la fe, alguien creó un robot que supuestamente ejercía nuestra fe por nosotros. Aunque esto era una parodia, ¿cómo podemos cuidarnos de no hacer lo que hizo Israel en el desierto, que es pedir intermediarios entre nosotros y Dios? ¿Sabe? Cuando ellos tuvieron miedo de entrar en la presencia de Dios, porque aquellos truenos y habían relámpagos y descendía la voz de Dios sobre el monte, y entonces ellos tuvieron miedo y se escondieron, al igual que hizo Adán y Eva en el momento que pecaron. Y recordemos que todo esto sucedió cuando él ascendió al monte. Moisés ascendió al monte para recibir las tablas de los mandamientos, y ellos en la ausencia de Moisés hicieron un becerro de oro. Recogieron todas aquellas joyas de en medio de los integrantes del pueblo de Israel. Recogieron todas las prendas de oro, las fundieron y precipitosamente colocaron allí un becerro de oro para adorarlo. Esto cae una reflexión interesante. ¿Tendré yo un becerro de oro en mi vida que está desviándome de la presencia de Dios? Es una pregunta para que medites. Solo nos quedan unos minutos, hermano Alexander. ¿Cuál es su conclusión? ¿Cuál es la reflexión y el llamado para los oyentes? Mira, ahora que tú mencionaste esto del becerro de oro, si nosotros en nuestras vidas tenemos algún becerro el cual estamos sirviendo y adorando, que no es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, estamos sustituyendo a Cristo por otra cosa, quiero mencionar un texto que aparece aquí en la Biblia, que es muy hermoso, y ese sería mi llamado a nuestros queridos oyentes. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27, 28 y 29. Y escuchen bien lo que dice. Está hablando aquí el Señor Jesús. Mis ovejas, o sea, las que son mías, dice Él, oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen.
y yo les doy vida eterna. Y la promesa que Él nos hace aquí dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano, porque nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí vemos claramente que Dios conoce a sus ovejitas, y sus ovejitas, los que vayamos a Él con ese corazón sincero, arrepentido, en plena certidumbre de fe, entregando nuestras vidas al Señor por entero, nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Salvador, Richard, Eliani. Nadie puede hacer eso, porque Dios es nuestro Salvador. Él es el que abre nuestro camino hacia el cielo, y eso está representado. ¿Tú recuerdas el sueño que tuvo Jacob de la escalera que él soñó allí en el Génesis? Pues sí, esa escalera representa a Cristo, que es ese puente, ese camino que Él abre de aquí al cielo, y ese camino nos va a llevar directamente a Cristo. Así que Cristo conoce a sus ovejas, y si somos sus ovejas, nadie podrá arrebatarnos de su mano. Amén. Eliani, tu despedida, tu consejo para el oyente, tu llamado. Bueno, hermano Richard, como mencionaba el hermano Alexander, dejar ese becerro, el cual estaba lleno de pecado. El único camino, como es el título de este día, el único camino que nos lleva a la verdad, a ese momento cuando Dios venga, es Jesús, hermano. Amén. Ese es mi llamado. Sé que a veces estamos en dificultades, en momentos que nuestra fe se pierde, decaemos, pero Dios es el único que puede levantarnos, que puede ayudarnos a seguir adelante, a llevar esos pasos firmes, que sea Él el único que guíe nuestro camino hasta su hermosa venida. Interesante. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga, podemos ver Dios cara a cara. Acuérdate, Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y quizás te preguntarás, ¿cuál camino? ¿Cuál camino? O sea, quizás te preguntarás, ¿camino para dónde? Y es que Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros hoy no debemos tener miedo, no, como lo tuvieron aquellos en aquella oportunidad. No debemos tener miedo de acercarnos a Dios, porque Jesús es nuestro mediador, nuestro intermediario, el que abrió las puertas para nosotros. Él es el único camino para nuestra salvación. Entonces, confía en Jesucristo. Hay esperanza para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, porque has aprendido hoy que Él es el que te conduce al camino al Padre, entonces comunícate con nosotros al número 0412-978-0623 y deseosamente te ayudaremos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Y no te pierdas la próxima transmisión de este programa con el tema número 11, titulado Jesús el autor, un consumador de la fe, donde tendremos nada más y nada menos, hermano Alexander, que a Carolina Anzola. Recuerda que puedes también escribirnos para solicitar información del tema, puedes escribirnos para solicitar que te enviemos material de apoyo, el repaso de la acción digital, algunas herramientas para que puedas crecer en el conocimiento del Señor. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de la emisora de la Esperanza.